Dios les bendiga, amados hermanos. En esta hora es el tiempo de palabra de vida. Queremos compartir con usted, ¿verdad?, la palabra del Señor. Saludo de nuestro pastor Evelio Gómez de la Iglesia Manantial de Vida. Así que en esta hora vamos a compartir el tema en el secreto, Daniel capítulo 6, versículo del 6 al 10. Así que vamos a leer la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el capítulo 6 de Daniel, versículo 6, dice: Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u otro fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y confírmalo para que no pueda ser revocado, conforme la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel, dice el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Dice el versículo, finalizando el versículo, como lo solía hacer antes. Aquella obra poderosa de Dios hacia Daniel, ¿verdad?, estuvo antecedida de una comunión directa de Daniel con Dios. Dice la palabra que Daniel entró a su casa y abiertas las ventanas, dice, de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a su Dios. A pesar de todo lo que estaba pasando en ese momento, del edicto que se estaba aprobando, dice que Daniel entró a su casa y daba gracias a Dios 3 veces al día. Y dice la palabra como lo solía hacer antes. Dice que estos hombres no hallaron contra Daniel ocasión alguna para acusarle, sino, dicen, ellos mismos dijeron, si no le hallamos en relación con su Dios. O sea, ellos sabían que no le iban a hallar una ocasión para acusarle de alguna otra forma, sino poniendo a Dios de por medio. Y es algo que llama mucho la atención, porque Daniel, ¿verdad?, sabía lo que estaba pasando en ese momento, el edicto que se estaba firmando en ese momento. Pero Daniel, aún así, Daniel entró a su casa y oraba a Dios 3 veces al día. Estos hombres conocían quién era Daniel, o estos hombres conocían la vida de Daniel. Y ellos sabían que él no iba a caer quizás en cualquier otra cosa, sino, ¿verdad?, en su relación con Dios. Y es algo que llama mucho la atención, porque Daniel fue un hombre que estuvo en el reinado de Nabucodonosor, en diferentes reinados. Pero es algo que llama la atención, porque a pesar de que Daniel estuvo en esos reinados y entró el reinado, ¿verdad?, de Darío, Daniel no fue quitado, más Dios lo bendijo, lo siguió bendiciendo. Entonces, cuando nosotros tenemos una relación con Dios, Dios nos bendice a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de que estemos viviendo en un reino pagano. Allí Dios nos va a bendecir. Pero cuando tenemos una relación con Dios, es en el secreto donde nosotros vamos a conocer quién es nuestro Dios. Entonces Daniel ya conocía quién era su Dios. Si el hombre, dice, no se dirige a Dios el corazón de todo hombre cuando en necesidad o en angustia clama a Dios, no podemos vivir un día sin Dios. ¿Y pueden vivir 30 días sin orar los hombres? ¿Podemos vivir nosotros 30 días sin orar? ¿Podía vivir Daniel 30 días sin orar? Entonces, qué pregunta, ¿verdad? Porque ya era algo que Daniel tenía en su diario vivir, era parte de él, buscar a Dios en la comunión, era entrar en el secreto y buscar a su Dios.
Y algo estaba en juego en ese momento, no solamente su relación con Dios, sino su vida también. Porque si Daniel entraba al secreto, si Daniel, como lo solía hacer antes, entraba al secreto a buscar a su Dios, su vida corría peligro. Y es algo que muchas veces no entendemos en la humanidad de Daniel. ¿Qué estaba esa lucha interna? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Su corazón quizás decía: si entro al lugar secreto como lo solía hacer antes, por el periodo de 30 días, mi vida va a correr peligro. Pero fue más fuerte la fidelidad a su Dios. Fue más fuerte aquello que Daniel sentía, aquella relación que Daniel tenía con su Dios. Que a pesar de que su vida estaba en peligro, a pesar de que iba a ser echado al foso de los leones, Daniel permaneció haciendo aquello que le complacía: buscar, entrar al secreto, buscar a su Dios. Dice la palabra que cuando Daniel supo que el edicto se había firmado, entró en su casa. Daniel no entró a cuestionar a Dios, a quejarse o a reclamar o a esconderse. Daniel entró a buscar a Dios. La palabra dice que se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Y llama mucho la atención porque muchas veces nosotros buscamos a Dios cuando estamos en un problema. O quizás nuestra relación con Dios no es la misma cuando todo está bien a cuando todo va mal. O cuando sale una enfermedad, o cuando sale un problema, o estamos en angustia, o vienen momentos difíciles a nuestra vida. Es ahí donde acudimos a buscar a nuestro Dios con alma, con espíritu, con corazón. Pero cuando todo está calmado, muchas veces nos cuesta entrar al lugar secreto. Muchas veces nos cuesta orar 15 minutos. Muchas veces nos cuesta arrodillarnos y postrarnos delante de nuestro Dios. Pero la palabra me dice que Daniel lo hizo, a pesar de que su vida estaba en peligro. Lo hizo como lo solía hacer antes. Quiere decir que Daniel oraba constantemente. Días buenos, días malos, Daniel permanecía en el secreto. Y es allí en el secreto donde Dios levanta a aquellos grandes hombres y aquellas grandes mujeres. Es allí donde Dios comienza a impactar naciones. Es allí donde Dios comienza a impactar corazones duros a través de una persona que se mete en el secreto. Daniel era un hombre acostumbrado a estar en el lugar secreto. Su diario vivir era estar en la presencia de Dios. Y no solamente una vez. Dice la palabra que 3 veces al día. Y me llama mucho la atención porque muchas veces decimos que no tenemos tiempo por el trabajo, por los estudios, por la familia. Pero Daniel no era un hombre cualquiera. Dice que en ese momento se estaba escogiendo, ¿verdad? Sátrapas, gobernantes y todo eso. Daniel ya tenía un puesto sobre el reino. Y Daniel tenía que trabajar en eso. Daniel tenía que dedicarse a eso. Pero aún así Daniel tenía tiempo para entrar al secreto. Y no una vez, como decía ahorita, sino 3 veces al día. Entonces no tenemos que tener una excusa para entrar al secreto, sino que cuando conocemos quién es nuestro Dios, de lo que Dios es capaz de hacer en nuestra vida, en nuestra familia e impactar naciones, allí vamos a conocer verdaderamente que el secreto es la respuesta para todo. Siempre preguntamos cuál es el éxito de los grandes hombres, y el éxito de los grandes hombres es entrar al secreto. Decía un predicador: todos ven la gloria, pero no conocen la historia. Todos vemos la gloria de Daniel en este momento cuando fue librado del foso de los leones, donde Dios mandó un ángel y cerró la boca a aquellos leones, donde el rey dijo que al Dios de Daniel, ¿verdad? Aquellas palabras reconociendo de parte del rey al Dios de Daniel. Vemos la gloria de Daniel en este momento, pero nadie ve la lucha interna de Daniel. Como cuando a usted le dicen: tienes esto, quizás aquel resultado médico que usted esperaba que saliera bien, no salió bien.
Pero es allí donde usted entra a su lugar secreto, aunque su vida esté pasando un momento difícil. Es allí donde usted entra a su lugar secreto y da gracias a Dios, da gloria a Dios. Y Dios se va a glorificar en su vida, en público. A pesar de lo que estaba pasando en ese momento, me pongo a pensar la vida de Daniel en ese momento, su lucha interna. Porque su vida estaba en peligro, pero su Dios estaba por encima de todo. Y la respuesta es entrar en el secreto, es estar en el secreto, hermano. Quiero compartirle un versículo en Mateo capítulo 6. Dice Mateo capítulo 6, versículo 6, dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que, hermano, no hay tiempo para buscar a Dios. Días buenos, días malos, momento de angustia, momento difícil en su vida, entrar en el secreto es la respuesta. Como le decía ahorita, no es ver la gloria del hombre, sino analizar la historia, analizar lo que Daniel estaba pasando, lo que se estaba afirmando aquel momento, de lo que estaba a punto de pasar en aquel momento. Pero Daniel aún así entró al secreto a buscar a su Dios, como lo solía hacer constantemente antes que se firmara el edicto, porque Dios estaba por encima de todo. Si tú no pasas tiempo con Dios, tú no vas a conocer quién es Dios. Daniel conocía quién era su Dios. Daniel sabía que Dios lo podía librar, como no lo podía hacer. Pero aún así Daniel sabía quién era su Dios, que lo había guardado, lo había protegido, quien le había dado, quien lo había levantado, quien le había dado gracia. Daniel sabía quién era su Dios, y a pesar de que su vida estaba en peligro, Daniel entró a buscar a su Dios como lo solía hacer constantemente, día con día, en el secreto. Y es allí, hermano, donde Dios te va a levantar, es allí donde Dios te va a dar la respuesta. Y no es quizás en la primera oración, en la segunda oración. Pueden pasar tiempos usted entrando en el secreto y quizás Dios no ha respondido, pero de que Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer, hermano. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, Él lo va a hacer. La fidelidad de Daniel hacia Dios le causó que sea condenado al foso de los leones. ¡Qué tremendo! Daniel siéndole fiel a Dios y su vida corriendo peligro en el foso de los leones. Pero Daniel en ese momento fue confrontado con una prueba de lealtad. Daniel había hallado gracia delante del rey. Daniel servía al rey. Daniel era uno de los gobernadores en ese momento, pero estaba en una lucha de lealtad. Si el edicto se había firmado, él tenía que cumplir el edicto, ¿verdad?, que el rey había firmado. Pero estaba en juego su relación con Dios. Estaba en juego entrar al lugar secreto por 30 días, como lo solía hacer constantemente. Estaba en juego eso. Pero ¿saben qué? Él era un súbdito leal de su rey, pero la lealtad de su Dios era mayor. No podía haber. Cuando nosotros conocemos quién es nuestro Dios, cuando nosotros buscamos a Dios de todo corazón, cuando rasgamos nuestro corazón delante de Dios y le buscamos intimidad, cuando nos hacemos un diario vivir constantemente en el lugar secreto, no va a haber nada por encima de nuestro Dios. Si sabemos que la lealtad completa va a ser para nuestro Dios a pesar de lo que sea. Vamos a aprender a dar gracias en un momento difícil. Vamos a aprender a dar gloria en un momento difícil. Y cuando Dios
nos saque de ese lugar difícil. Quizás no es un foso de los leones lo que estás pasando, quizás es un foso de enfermedad, quizás es un foso de angustia, quizás es un foso de depresión, quizás es algo difícil que quizás tú hablas con alguien y nadie te entienda, ni tu familia, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus hermanos te van a entender. Solamente en el lugar secreto, allí que quizás solamente con lágrimas, quizás muchas veces no van a haber palabras, es allí donde solamente Dios te va a entender y Dios te va a levantar. Es allí en el lugar secreto, amado hermano. El Salmo capítulo 9, versículo 10. Ya se lo leo, amado hermano. Salmo 9, versículo 10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿Y cómo conocer el nombre de Dios en el secreto? ¿Cómo conocer quién es Dios en el secreto? Dice el Salmo: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste los que te buscaron. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Quizás su oración, usted dice, quizás porque no he visto una respuesta, usted piensa que su oración no fue escuchada. Pero desde el primer momento que entraste al secreto, tu oración fue escuchada. Quizás muchas veces no fueron palabras, quizás fueron lágrimas. Quizás estás atravesando un momento difícil donde entras al secreto y no puedes decir nada. Pero esa lágrima Dios la ve. Y la respuesta va a venir, porque el Salmo dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste los que te buscaron. No desamparaste a los que te buscaron. El versículo 11 de Daniel dice: hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Entonces vemos la fidelidad de Daniel. Vemos la comunión que tenía Daniel con Dios. Y vemos todo lo que pasa. El rey reconoce al Dios de Daniel. Y me llama mucho la atención que antes que Daniel fuese tirado al pozo de los leones, el rey le dice: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te librará. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, amado hermano, Él te librará. De cualquier foso que estés pasando ahorita, quizás no son leones, quizás es una enfermedad, quizás es depresión, quizás son problemas, pero el Dios a quien tú continuamente buscas, el Dios a quien tú continuamente sirves, Él te va a librar. Solamente entra al lugar secreto como lo solías hacer antes, como lo hacías continuamente día con día. Que ninguna depresión te aparte del lugar secreto, que ningún problema te aparte del lugar secreto, que ninguna circunstancia te aparte del lugar secreto, porque no hay foso en los leones que te pueda detener. Porque si Dios libró a Daniel de ahí, de ese lugar, a ti y a mí nos va a librar también. Pero que nuestra comunión con Dios no esté en juego por un edicto que se haya firmado, que el enemigo haya querido firmar un edicto en contra tuya, en contra de tu familia. Ningún edicto es mayor que nuestro Dios. Pero vamos a conocer el poder de nuestro Dios cuando estamos en el lugar secreto. Amén, amado hermano. Si mismo quiero orar por usted. No sé qué situación esté atravesando. No sé si no ha estado en comunión continua, entrando al lugar secreto a buscar a nuestro Dios. Pero le animo, le insto a entrar al lugar secreto. La vida de Daniel estaba en juego. Quizás había una lucha en su humanidad interna por lo que estaba pasando en ese momento. Muchas veces, como le decía, vemos la gloria del hombre, pero no conocemos la historia. Y conocemos lo que Dios hizo con Daniel y lo que Daniel hizo al entrar al lugar secreto
incluso con lo que se estaba firmando en ese momento. Pero también la humanidad, usted y yo, somos humanos como Daniel. Y quizás en nuestra humanidad nunca entendemos por qué estamos pasando esas cosas. Pero tenemos un Dios poderoso. Amén. Asimismo quiero orar por usted, Padre Celestial, Dios, en esta hora. Gracias, amado Dios, Padre, por cada oyente. Padre, que cuando vean este video, Padre Celestial, usted, Señor, le dé la fuerza, le dé, Señor, Padre Celestial, la confianza, Señor, Padre Celestial, que tú, oh Dios, tomas en tus manos toda situación y nos libra de cualquier foso que el enemigo haya querido, Padre Celestial, que nosotros entremos ahí. Pero tú nos libras del foso de los leones, del foso de los problemas, de la depresión, de cualquier situación, de cualquier enfermedad, Señor, Padre. Pero reconocemos que es en el secreto donde conocemos quién es nuestro Dios y el poder que tiene nuestro Dios para librarnos de toda situación. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre amado. Asimismo, gracias. Recuerda entrar en el lugar secreto. Dios le bendiga.